¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes. Espero que todos ustedes ya se encuentren conectados y listos para empezar nuestra clase de hoy, de nuestro tema que corresponde a la semana 14. En esta oportunidad nos toca ver la segunda parte de las clases de oraciones. Ya han empezado a ver ustedes la primera parte de la semana anterior y que vamos a continuarla. ¿Algo más que añadir? Me parece que no. Si hay por ahí alguna pregunta, ya saben, me la pueden decir, me pueden hacer recordar para que quede claro todo este tema, ¿no? Empecemos entonces con las clases de oraciones según el grado de su complejidad estructural. Vamos a encontrar oraciones bimembres, ¿no? Son aquellas que pueden ser divididas en un sujeto y un predicado, tienen un verbo conjugado, Eh, y eso les diferencia una oración unimembre, ¿no? Que no va a tener sujeto y predicado. No va a ser esto posible porque el verbo no va a presentar una conjugación. En cambio, las bimembres sí. Entonces, acá la palabra clave va a ser el verbo. Ustedes deben reconocer verbos, deben reconocer los significados verbales y, ¿por qué no, también las desinencias del verbo, ¿no? Bueno, las bimembres son oraciones que presentan un verbo flexionado y pueden ser simples o compuestas. ¿Ya? Son simples si solo presentan un verbo flexionado o una perífrasis verbal y se expresa un evento, una idea, una acción, mientras que las compuestas pueden tener deben tener más de un verbo, pero estos verbos no deben formar perífrasis, sino deben expresar cada uno una idea plena y completa, ¿no? Entonces vemos ahí las oraciones compuestas, presentan dos o más proposiciones, expresan dos o más ideas. Ahora, tengan cuidado porque no vayan a pensar que la simple es simple y tiene un solo verbo y la compuesta, si es simple, tiene dos verbos. Eso no es cierto. A veces vamos a encontrar estructuras complejas, como son las perífrasis verbales, que a pesar de ser dos verbos, se comportan como uno solo, ¿no? No, eso hay que tener cuidado porque no siempre que tú veas dos verbos se trata de oración compuesta, ¿ya? Entonces hay que estar atento al concepto de perífrasis verbal. Vamos a ver aquí los ejemplos que son bastante sencillos. En la oración simple tenemos el ejemplo: has traído una torta muy hermosa, donde aparece el verbo traer, pero también está el verbo haber a su costado, como has traído, indicándonos el aspecto perfecto compuesto de este verbo traer, ¿no? No dice trajiste, no dice traías, no dice traes, sino dice has traído en una forma más compuesta. Este es un pretérito perfecto compuesto. En la siguiente oración iremos por la avenida principal, el verbo es iremos, está en futuro. Y en la tercera oración, avancemos, es el verbo, son verbos simples, ¿no? Están solos, son un solo verbo, entonces no hay duda de que es una oración simple. En los siguientes ejemplos, más bien, vemos oraciones compuestas, ¿no? He leído los libros que me diste, o sea, está el verbo leído con su auxiliar y diste, ¿no? Hay dos verbos. Señor, ingrese y tome asiento, hay dos verbos, ingrese y tome. Participé en el evento, me otorgaron una constancia, hay dos verbos, participé y otorgaron. Y en la última oración, Iris vive en Lince, Elsa en Jesús María. A pesar de que solo hay un verbo, hay una coma elíptica que está diciéndonos, aquí estaba el otro verbo, pero para evitar cacofonía se está colocando la coma elíptica, ¿no? Entonces la última oración es también compuesta por esa coma. Bueno, algo más que me gustaría añadir hasta aquí es lo que ayer estaba compartiendo con un alumno, porque me hacía la consulta, ¿no? Profesor, explíqueme la perífrasis. Así que rápidamente lo voy a proyectar, ¿ya? Por si es que no ha quedado claro, ¿ya? Entonces, esto es una anotación que hice y la voy a tratar de explicar. Por favor, les ruego que si no se entiende, o si se entiende, en todo caso, ambas posibilidades, me escriban en el chat, me digan, sí, todo está bien, se entiende, bueno, ¿ya? A ver, las perífrasis verbales, porque acá lo he puesto son agrupaciones verbales. ¿Qué son? Son agrupaciones verbales, son grupos de verbos, ¿no? Pero solo uno de esos verbos, que siempre es el último, o sea, si hacemos, por ejemplo, una estructura, ¿no? Acá está el verbo 1, verbo 2, verbo 3, verbo 4, siempre el último va a ser el verbo principal. Y
la pregunta es, ¿y yo cómo sé que es un verbo principal o cómo yo sé que es un verbo auxiliar, ¿no? Ahí está la dificultad. Entonces, para eso tú tienes que saber los significados, tú tienes que saber semántica. Entonces, aquí hay una lista de palabras, por ejemplo, tenemos el verbo deber o el sustantivo deber, tenemos el otro deber. Número uno, deber significa un deber, ¿no? Y le preguntaba a un estudiante, ¿qué significa para ti deber? Y me decía, bueno, es un quehacer, es una tarea que tengo que hacer. Por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo muchos deberes en mi casa, ¿no? O en la escuela tengo muchos deberes, o sea, tengo muchas tareas pendientes. Entonces era un deber y yo digo, bueno, eso es un sustantivo, pero qué otro significado tiene deber? Entonces pensábamos y decíamos, deber es una deuda, ¿no? Por ejemplo, tener una deuda con alguien, ¿no? Este año prometo no deberle a nadie, ya está el deber, ¿no? De deber de tener una deuda. Ahora, la flechita que ustedes ven allí, que dice obligatoriamente, es el cambio de significado que puede tener ese verbo deber. Puede significar que algo lo hago obligatoriamente, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en la casa, en la escuela, los que tienen mayor poder sobre nosotros, nos dan ese tipo de oraciones del deber, pero como indicar obligatoriedad. Por ejemplo, debes estudiar más, ¿no? Eso nos dicen en la escuela, en la universidad, en la casa, ¿no? Debes comer más frutas. Ahí está, ese sentido de que la acción de comer la debes hacer de manera obligatoria, ¿no? O también debes dormir más, debes cuidarte más, debes hablar menos, qué sé yo. Son ejemplos en los que el verbo deber ha cambiado de significado, ya no significa deuda, sino significa algo obligatorio. Pero también puede pasar incluso otra flecha de allí que cuando se junta con la preposición de puede indicar probabilidad. ¿Qué significa la probabilidad? ¿No? ¿Qué es hablar de probabilidades? Es no hablar de certezas. O sea, yo no estoy completamente segura, hablo en términos de probabilidad. Es muy probable que esto pase, ¿no? Entonces, la probabilidad puede ser uno de los significados de deber cuando está con la palabra de. Entonces acá vemos algunos ejemplos, como el tercero, donde dice Elsa, debes estudiar más. Y Elsa sería el vocativo, debes y estudiar formarían el núcleo del predicado. Y ese debes estudiar es una perífrasis, donde el último verbo es el principal, es el verbo que se está predicando, que se está diciendo, y el debes es el verbo auxiliar. ¿Por qué es el verbo auxiliar? Porque ya no significa deuda, significa obligatorio. ¿No? Elsa, debes estudiar más, es como un consejo, como una exhortación, ¿no? Como un mandato, está diciendo, debes hacerlo de manera obligatoria. ¿No? Vemos ahí entonces un verbo auxiliar y un verbo principal. El siguiente ejemplo de abajo, Elsa debe de tener muchos hermanos más. He puesto la de, le he añadido esa preposición para que ustedes se den cuenta que sigue siendo una perífrasis verbal. Tener es el verbo principal, debes es el verbo auxiliar y de es solamente un nexo, pero este nexo le ha cambiado el significado porque ahora significa probabilidad, ¿no? En el supuesto, por ejemplo, de que conocemos al papá o a la mamá de Elsa, ¿no? Sabemos que ha sido una persona muy amiguera, ya extremadamente cariñosa, de repente y decimos, bueno, no creo que solamente ella tenga dos hermanos. Conociendo como su papá, debe de tener muchos hermanos más en otro lugar, ¿ya? Entonces, ahí está, ese es el significado de deber. Por otro lado, tenemos tener, ¿ya? Tener, cuando preguntamos, a ver, ¿qué es tener? ¿No? Y cuando digo yo tengo un reloj, tengo un celular, tengo una computadora, ¿no? Tengo dos perros, significa pertenencia, ¿no? O sea, significa poseer algo, su significado sinónimo sería poseer. Pero de ese significado de poseer, tener puede pasar a significar algo obligatoriamente, igual que deber, ¿no? Eh, y ya no va a indicar pertenencia. Por ejemplo, Elsa tiene que ir al gym, ¿no? Elsa tiene que ir al gym, de repente es su médico, su mamá la que lo está diciendo, su hermana, porque de repente tiene hígado graso, tiene que hacer ejercicios para que pueda bajar esa grasa del hígado y decimos, tiene que ir al gym, o sea, es como algo obligatorio, ¿no? Da ese sentido de obligación y tiene allí en ese ejemplo, es un verbo auxiliar. Ir sería el principal y el que sería el nexo. En cambio, cuando decimos Elsa tiene tres hermanos, es una oración simple, solo hay un verbo y el tiene es el verbo principal. Algo más que decir de la perífrasis, ¿no? Saber cuáles son los verbos auxiliares, ¿no? Recuerden que los verbos auxiliares van antes, van primero, van al inicio que los verbos principales. Unos verbos auxiliares que ustedes deben recordar es soler, ¿no? Soler, ¿qué significa? Habitualidad. ¿Qué es habitual? Algo que tú haces o que tú hacías en pasado muy habitualmente, o sea, muy frecuentemente.
Por ejemplo, yo solía caminar por la playa cuando tenía 11 años, yo solía dibujar con crayolas, ¿no? Él solía escuchar música de, no sé, de Alejandro Sanz, ¿ya? Entonces, ese soler es el verbo auxiliar que acompaña al principal, ¿ya? Yo solía caminar, yo solía escuchar, yo solía estudiar, ¿no? Estudiar, caminar son los principales y soler es el habitual, es el auxiliar de habitualidad. Ir es un verbo auxiliar también, pero no en cualquier caso, cuando está con a y cuando le sigue un verbo. Por ejemplo, vamos a triunfar, él va a postular, ¿no? Voy a ingresar y así, etcétera, ¿no? ¿Qué significan disposición? O sea, que me dispongo a hacer eso, ¿ya? Voy a trabajar hoy en la noche, o sea, me dispongo a hacer eso. Eso significa, ¿no? Hay otros auxiliares como empezar a más verbo. Por ejemplo, puedo decir, yo empezaré a hacer dieta este fin de semana. Volveré también, ¿no? Volveré a postular este año. Luego terminaré de comer muy tarde, no sé. También está el verbo poder, que significa posibilidad, ¿ya? Yo puedo salir con mis amigos de noche, ¿no? A ver qué indica aspecto perfecto. Por ejemplo, he comido, habíamos comido, hemos leído. Estar, que indica tiempo continuo. Por ejemplo, están cantando, están cocinando. Eh, y ahí está el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo con comer manzanas. Este es el ejemplo, la frase es comer manzanas. Y tenemos un sujeto que puede ser Luis o cualquiera que ustedes quieran. Luego está el auxiliar, podría ser tiene que. Y luego tenemos el verbo y el objeto, ¿no? Puede tener como no puede tener. Luis tiene que comer manzanas. Ahí vemos comer, el verbo principal y el auxiliar tiene. Otro ejemplo, Luis solía comer manzanas. Otro ejemplo, Luis debe comer manzanas. Otro ejemplo con el verbo haber, Luis ha comido, ya no sería a comer, tendríamos que convertirlo en un participio. El verbo principal ya saben que puede estar en infinitivo, en participio, en gerundio. Si utilizo está, sería está comiendo, ya no está comido ni está comer. Va a comer, termina de comer. Y también se puede usar la pasiva, pero ya no con comer, porque las personas no pueden ser pasivas de comer. Las personas no podemos ser comidas, a menos que sea en una ficción y no sé, un animal ficticio nos coma, ¿no? Pero bueno, eso es en la literatura, pero en el hablar real no. Tendríamos que decir Luis fue, es o será en cualquier tiempo, o felicitado, saludado, operado. Sí, ahí podría ser la pasiva. Y por último, recuerden muchachos que no son auxiliares los verbos volitivos. Yo no sé si alguna vez les comentaba de los volitivos, pero para mí la sintaxis, el estudio de la oración, no puede hacerse al margen de la semántica. O sea, tenemos que saber qué significados tienen los verbos. Para mí eso es clave. Por ejemplo, los verbos volitivos son aquellos que indican voluntad, ¿ya? ¿Qué es esto? Lo que tú quieres, lo que tú anhelas, ¿no? Los ejemplos son el verbo querer, desear, anhelar y soñar. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú quieres hacer cuando termines la universidad, ¿no? Cuando ya ingreses, todo termines, ¿qué te gustaría hacer? Entonces puedes decir, bueno, yo quiero esto, quiero lo otro, quiero tal, deseo esto, anhelo esto, sueño con esto. ¿Ya? Entonces, esos son verbos volitivos. Estos verbos volitivos, por su significado, jamás se vuelven auxiliares. ¿Ya? Siempre son verbos principales, siempre van a formar oraciones compuestas con otros verbos. Ejemplo, Luis quiere comer manzanas, ¿no? El quiere no es auxiliar, ojo, quiere es un verbo volitivo, entonces forma oración compuesta, ¿ya? Bueno, dicho esto, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, les gustó, lo entendieron, y ahora sí puedo pasar de repente a la parte, a las siguientes partes. Esta me parecía clave, importante. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No se entendió nada. Voy a pasar. ¿Ya? Ahí estamos, ahí nos quedamos, en oraciones simples y compuestas. Saben que pueden preguntar. Vamos a ver el ejercicio, ya de frente. Marque la alternativa en la que la oración bimembre, en que la oración es bimembre simple. ¿No? Dice, decidimos planificar varios viajes. Qué bien respondiste las preguntas. Carlitos quiere encontrar una solución. Terminaron los ejercicios que le enviaron. Y José compró la casa que le habían alquilado. En ellas va a haber una oración simple, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene solo un verbo. Y bueno, ya, si no hubiese un solo verbo, vas a encontrar perífrasis, ¿sí? Entonces, veamos, vamos a ver cuál sería la respuesta. Decidimos planificar
Los varios viajes. Decidimos es verbo principal, planificar verbo principal es oración compuesta. ¿Ya? No forman perífrasis. No hay perífrasis con el verbo decidir. No es un verbo auxiliar. Qué bien respondiste las preguntas. Hay un solo verbo. Respondiste, no hay más. No hay otro verbo. Esta es oración simple y la clave es esa. O sea, esta es muy fácil. Muy fácil. No me gusta que sea fácil. Bueno. Tenemos otra, la C, quiere, es un verbo volitivo, encontrar es un verbo pleno, es oración compuesta, nunca forman los verbos volitivos, una oración simple, una perífrasis. Terminaron los ejercicios que le enviaron, terminaron y enviaron, ahí están los dos verbos, oración compuesta. José compró, verbo, la casa que le habían alquilado es una perífrasis, pero con el otro verbo formaría una oración compuesta. Ahí vemos. La respuesta en la 1 es una pregunta bastante sencilla. Ojalá viniera así un examen, pero yo lo dudo mucho. ¿Ya? Vamos a ver ahora la bimembre compuesta. Segunda pregunta. Mis primos piensan vender ese automóvil antiguo. Los turistas han llegado muy temprano a la reunión. Debemos terminar todos los proyectos. Vamos a tener que pintar nuevamente la casa de Liz y tenemos que redactar el informe para la directora. Voy a colocar, voy a subrayar los verbos principales, ¿no? Mis primos piensan es un verbo principal, vender también es un verbo principal. ¿Qué quiere decir es un verbo principal? Es un verbo completo, es un verbo que no ha perdido su significado. No son auxiliares, ¿sí? Piensan no es auxiliar, vender no es auxiliar. En cambio, los turistas han llegado, el único verbo principal es llegado, ¿no? Está en participio porque eso puede pasar, y su auxiliar es han, ¿no? Entonces, por eso está como participio. Solo hay un verbo principal, es oración simple. Debemos terminar todos los proyectos en la noche. Terminar es el verbo principal, terminar es solo un auxiliar que indica obligación. Debemos hacerlo en la noche porque mañana ya no nos van a aceptar, porque el jefe ha pedido eso, ¿no? Entonces, esta es su obligación. Solo hay un verbo principal formando la perífrasis. Vamos a tener que pintar nuevamente la casa de Liz. Solo pintar es el verbo principal. Tener indica obligación, tener que, y vamos a indica disposición. Lo van a hacer, ¿no? Vamos a tener que pintar. Hay 3 verbos y solo el último es el verbo principal. Los demás son auxiliares. Tenemos que redactar, el verbo principal es redactar, tenemos y que, obviamente, forman parte de la perífrasis. Entonces, la oración que presenta 2 verbos principales, que presenta 2 proposiciones, presenta 2 ideas, es la A. Esa es la oración bimembre compuesta. Bien. Aquí entonces tengo el ejercicio 1 ya resuelto. Me paso a la segunda parte. Sí, antes preguntarles si tienen alguna pregunta. ¿Todo claro? Ya saben que pueden preguntar. Yo con alegría les voy a responder, ¿ya? A mí me gusta este tema, ¿no? Entonces, me encanta todo lo que sea semántica y sintaxis. Vamos a pasar ahora a las oraciones de acuerdo a la naturaleza gramatical del predicado, ¿sí? La naturaleza gramatical del predicado. Nosotros sabemos que existen 2 tipos de predicados, los nominales y los verbales. Los predicados nominales se llaman oraciones atributivas también, y los predicados verbales, bueno, oraciones de tipo predicativo, ¿no? Ahora, los de predicado nominal consisten en cómo definimos al sujeto o cómo lo caracterizamos. Ese es el predicado nominal. Ejemplo, miren, ahí está el perro, que sería el sujeto. El sujeto sería este perro y el predicado nominal sería es bravo. O lo que es lo mismo, el atributo sería bravo. Por eso se le llamaría también oración atributiva. ¿Qué hace un predicado nominal? Nos dice qué es el sujeto o cómo es el sujeto. Por ejemplo, este perro es mi adoración, ya ahí sería qué es el sujeto. Este perro es mi hijo, ¿qué es? Es mi hijo. Pero también podría ser como es, este perro es muy lindo, este perro es grande, este perro es peligroso, ¿no? O es bravo, ¿ya? Entonces, el predicado nominal nos dice qué es el sujeto o cómo es el sujeto, ¿ya? Cómo está también, ¿no? Las niñas están alegres, miren, ahí el predicado nominal, ¿no? Sería están alegres, la oración se llama de predicado nominal, de hecho, toda la oración recibe el nombre. Y nos dice cómo está el sujeto. También nos dice cómo es, ¿no? En la tercera oración, el vestido de la dama es el. ¿Ya? Vemos ahí los ejemplos de los predicados nominales que tienen un atributo que siempre le sigue al verbo copulativo, siempre está después del copulativo, jamás se altera el orden. Y por otro lado, las oraciones de predicado verbal ya no nos dicen qué es el sujeto, sino nos dicen qué hace. ¿Ya? Entonces, eso que hace puede ser transitivo, puede ser intransitivo.
Cuando yo hablo de oraciones transitivas e intransitivas, estamos en el segundo grupo de oraciones, ¿no? Las de predicado verbal, ¿ya? Ahora vamos a explicar qué es una transitiva porque es la que sigue, pero las de predicado verbal nos dicen qué hace el sujeto. Por ejemplo, el niño está bebiendo jugo de naranja, que es una oración transitiva, donde el niño es el agente de la acción de tomar, de beber, ¿no? De beber, en realidad, el niño está bebiendo. Cuando yo digo alguien bebe algo, quiere decir que hay alguien que inicia la acción de beber y hay algo que de no ser bebido pasa a ser bebido. ¿Ya? Entonces ese algo, por ejemplo, mi agua, yo estoy bebiendo agua, no estoy bebiendo jugo de naranja, pero yo estoy transformando este agua, lo estoy transformando de no ser bebido, pasó a estar bebido. ¿Quién efectuó ese cambio que afectó al agua? Yo soy el agente. ¿Ya? Entonces, eso es la transitividad, ¿no? La transitividad es una relación asimétrica entre dos entidades, donde una controla la acción que afecta a la otra. Eso es la transitividad. ¿Ya? Entonces, beber es un verbo transitivo. El niño está bebiendo, no nos dice cómo es el niño, cómo está el niño, no, nos dice qué hace el niño. Una mujer fue vacunada por la enfermera, no nos dice qué hace la mujer, nos dice qué le hacen a la mujer. Entonces, cuando tengamos una oración pasiva, tiene que ser de predicado verbal siempre. Los alumnos escriben poemas en sus cuadernos, nos dice qué hacen los alumnos. ¿Ya? Ese es el predicado verbal. Nos dice qué hace el sujeto o qué le hace. El predicado nominal nos dice cómo es el sujeto, cómo está, y también qué es, porque pueden ser definiciones. ¿Ya? Y nosotros todo el tiempo definimos, ¿ah? Todo el tiempo definimos. Decimos, mi perro es mi hijo, mis estudios son lo máximo, mi universidad es mi segundo hogar, ¿no? Siempre definimos, siempre decimos es esto. Vamos a ver ahora las oraciones transitivas, reflexivas y recíprocas en realidad las reflexivas y recíprocas derivan de las transitivas. ¿Qué es una oración transitiva? Es la que tiene un verbo transitivo, ¿ya? Que tiene OD o que tiene OI. Entonces, cuando hablamos de un verbo transitivo, cuando esa acción que se describe por el verbo afecta a un objeto. Un ejemplo es afeitar. ¿Ya? Si yo digo yo afeito algo, lo que yo afeito se supone que debe ser la barba, ¿no? Algo que tenga pelo, debo afeitar, ¿no? Entonces, afeito la barba o le afeitó, dice, ¿no? La barba es un verbo transitivo porque hay alguien que inicia la acción, alguien que afeita, y va a haber algo que va a ser afectado por ese afeitar. ¿Qué va a ser ese afectado? Puede ser la barba, el bigote, qué sé yo, ¿no? Eso sería el objeto directo. Un verbo transitivo es que tiene dos entidades, alguien que inicia la acción y alguien o algo que la padece o se ve afectada por esa acción. Otro ejemplo, compraron. Las amas de casa compraron carne, verduras, pescado en este mercado. Luego comprar es transitivo, porque siempre hay alguien que inicia la acción de comprar, digo, alguien compra, y va a haber algo que termina siendo afectado. Por ejemplo, si yo digo voy a comprar carne, esa carne está en el súper y no está vendida, pero vengo yo y yo la compro. Entonces yo hago que se afecte esa situación y ya esté vendida. Cambió su estado, se vio afectada. ¿Ya? Entonces, el verbo comprar es un verbo transitivo. Yo compro chocolate. ¿Ya? Los chocolates han sido afectados porque ya han recibido esa acción de ser comprados. Otro ejemplo, Susana felicitó a su amiga Dora. Felicitar es un verbo transitivo porque hay una entidad que inicia la acción de felicitar y hay un objeto que va a ser felicitado. Ahora, generalmente no felicitamos cosas, felicitamos personas. Yo no felicito mi casa, mi diploma, mi computadora, ¿no? Oye, computadora, qué bueno es trabajar. No, generalmente se felicita a personas. Y las personas son ese objeto, son las que se ven afectadas. Por ejemplo, el tutor felicitó al cachimbo, ¿no? Cachimbo va a ser el objeto felicitado. Pero recuerda que en gramática objeto es una palabra que puede referirse a cosas como a personas. No hay ningún problema que yo diga, el objeto es el cachimbo. No hay problema, está bien. Porque el objeto es la entidad que padece la acción, ¿sí? Que se ve afectada por esa acción. Ahora, las oraciones reflexivas son transitivas, son un tipo de transitivas, pero son más específicas, ¿no? Son un subconjunto dentro de la transitiva. Ellas presentan objeto directo e indirecto y la acción va a sufrirla quien la inicie, ¿no? Es como un reflejo. Cuando tú te ves en el espejo, tu cara está en el espejo y te rebota, eres tú mismo el que se está viendo. Eso es lo reflexivo, que tú te ves a ti mismo. Por ejemplo, el joven se vendó las manos, ¿no? Se supone que él está vendando
¿no? Venda las manos, pero esas manos son de él mismo. O sea, tanto el agente como el paciente son la misma entidad. A eso se llama reflexivo. Su hermana se pintó los labios. Quiere decir que la hermana cogió un colorete y se pintó los labios. Y sus labios eran de la misma persona que estaba haciendo la acción o ejecutando la acción. Por eso se llama reflexivo. Maribel se lava las manos con jabón y agua. Lavarse las manos, ¿no? Cuando yo me lavo las manos, es una acción generalmente uno lo hace reflexivamente, o sea, uno para uno mismo. Claro, cuando somos profesores, sobre todo inicial, nosotros le lavamos las manos a los niños, ¿no? Los niños están aprendiendo a lavarse hasta que sean adultos y, bueno, más grandes se puedan lavar las manos. Pero hay acciones que son reflexivas, que solo las podemos hacer para nosotras mismas. Por ejemplo, peinarnos, ¿no? Nos peinamos nosotros mismos. Hay situaciones, otras personas nos peinan, ¿no? Pero yo digo, generalmente nosotros nos peinamos, nos bañamos, nos cambiamos, ¿no? Que son verbos de tipo reflexivo. Y por último, los verbos recíprocos también son un tipo de verbos transitivos, ¿ya? Que se caracterizan porque van a haber dos entidades, ¿no? El agente y el paciente, o el sujeto y el objeto directo, lo mismo, y que a su vez van a intercambiar roles. Va a funcionar aquí la reciprocidad, ¿no? Por ejemplo, yo te doy a ti, pero a la vez tú me das a mí algo, ¿no? Es así como funciona la reciprocidad, ¿ya? Entonces, ¿qué verbos siempre son como recíprocos? Yo pienso que el verbo abrazarse, como está aquí, ¿no? Porque yo entiendo que si yo doy un abrazo a alguien, voy a recibir ese abrazo, o sea, no me voy a quedar así, ¿no? Sin recibir. Entonces, ese verbo abrazar es recíproco. Es raro que tú abraces y que la otra persona se quede como un muñeco. También te abrazo. Se estiman mucho, ¿no? Claro, o sea, según la oración, Gustavo estima a Aurora y Aurora estima mucho a Gustavo. Entonces se da esa reciprocidad, esa doble dirección o esa bidireccionalidad de las acciones. Mariana y Ramiro se miran tiernamente, es de los enamorados, ¿no? Generalmente se produce de manera recíproca. Lo mismo debería ser con el verbo amar. Amar es recíproco, ¿no? Porque siempre que tú das amor, recibes ese amor de la misma manera, pero bueno, ya eso que no se dé o algo, ya eso no forma parte del tema. Bueno, ahí están las tres oraciones o las tres que derivan de la transitividad. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí, todo claro. Pasamos a lo siguiente. Pasamos a la intransitiva. Las intransitivas presentan verbo intransitivo, pueden tener complementos circunstanciales. Yo diría que las intransitivas, que un verbo intransitivo es aquel que rechaza el objeto directo, no lo tiene, ¿no? Por ejemplo, el objeto directo puedes tú reemplazarlo por lo, puedes intentar ponerlo para que ahí te ayudes con lo. Entonces, si yo digo comprar es transitivo, yo puedo decir lo compré. Si yo digo amar es transitivo, puedo decir lo amé. Si digo felicitar es transitivo, puedo decir lo felicité. Pero las intransitivas no van a aceptar ese lo como un criterio para reconocer si admiten el objeto directo. Por ejemplo, mis amigos corren en el campo. Yo no puedo decir mis amigos lo corren en el campo, ¿ya? Porque ese verbo correr es intransitivo. Recházalo, no acepta un objeto directo, ¿ya? Pero yo sí puedo decir, mis amigos comen en el campo, mis amigos lo comen. ¿Ya qué comen? Bueno, comen, no sé, algún tipo de fruta, ¿no? En el campo, ¿ya? Comen su lonchera, no sé lo que hayan llevado. Lo comen o la comen. Pero acá mis amigos corren en el campo, mis amigos corren las bananas, corren la lechuga, corren la fresa, no puedo decir. No hay objeto que reciba la acción, pero comer sí. Yo como bananas, como fresas, como lechuga. El verbo comer sí acepta un objeto, pero correr no lo acepta, lo rechaza. Mis amigos lo corren, no se puede decir. Ellos viajarán en ese ómnibus. Este verbo viajarán no acepta el objeto, no podemos decir ellos lo viajarán, ellos la viajarán, no se puede. ¿Por qué? Porque este verbo es intransitivo, rechaza. Yo no puedo decir yo viajaré un limón, yo viajaré el bus, no va a aceptar un objeto directo. Los turistas llegaron en ese avión, no podemos decir los turistas llegaron la maleta, no se puede. Los turistas lo llegaron, tampoco. Van a rechazar el objeto directo. Y algo que tienen, no sé si ustedes se dan cuenta, pero estos tres verbos tienen algo semánticamente parecido. Estos verbos pertenecen a una misma clase semántica. No sé si ustedes se dan cuenta. Pero estos tres verbos, correr, viajar y llegar,
son verbos de desplazamiento. O sea, la entidad, el agente, la entidad, de estar en el punto A, ha pasado a estar a un punto B, en otro lugar. Correr implica desplazamiento. ¿Ya? Correr es que la entidad se mueve, se desplaza de A a B. Viajar también es desplazamiento, ¿no? Tú te mueves de un lugar a otro. Llegar, salir, venir, son verbos de desplazamiento. En conclusión, una manera fácil de reconocer una intransitiva es que los verbos de desplazamiento son verbos intransitivos. ¿Ya? Bueno, vamos a ver otro tipo de oración o otras dos oraciones que están muy relacionadas, que son las oraciones activas versus las pasivas. Ay, voy a abrir un poco mi ventana que me da mucho calor. Las activas presentan un sujeto activo y su verbo puede ser transitivo o intransitivo. En cambio, las pasivas presentan un sujeto pasivo y su perífrasis verbal de voz pasiva, ¿no? Además, presentarán un complemento agente de forma opcional, no es obligatorio. Vamos a ver las activas. El carpintero repara la mesa. El sujeto es el carpintero, porque de él se habla, que se dice que repara la mesa. Hay una concordancia de tercera persona entre el carpintero y repara. Y además, el sujeto realiza la acción, ¿no? El sujeto realiza la acción de reparar la mesa. Nos imaginamos un carpintero realizando la acción de reparar la mesa. Sí, sí realiza la acción. El campesino ara la tierra, lo mismo. El sujeto del campesino es el que realiza la acción de arar la tierra, ¿no? De preparar la tierra, de hacer los surcos, los caminos. Ahí se está viendo ahí. Los obreros trabajan en la fábrica. Sujeto de los obreros trabajan es el verbo. Ahora, no todos los verbos son transitivos, ¿no? Repara si es transitivo, el carpintero la repara. Ara es transitivo, el campesino la ara. Pero trabajar es intransitivo porque no puedo decir los obreros la trabajan. Aunque sí hay una expresión trabajar la tierra, pero aquí no es, acá es trabajar en la fábrica. Es intransitivo ese verbo trabajar. Las pasivas, por otro lado, presentan un sujeto pasivo. El mueble es el sujeto, de él se está hablando, fue comprado por mi padre. El verbo es fue comprado y está la perífrasis de pasivo, donde aparece el verbo principal como participio comprado, y el auxiliar fue, el verbo ser. Ese fue es el verbo ser. Por mi padre sería el complemento agente, ¿no? Ahora, el mueble no realiza la acción principal que es comprar. El mueble padece la acción, por eso se llama voz pasiva, oración pasiva. La tierra es arada por el campesino, el sujeto es la tierra, por el campesino es el agente, ya no es el sujeto. Y la locución, perdón, la frase, la perífrasis verbal es arada, es de pasivo. Tienes el verbo ser, es en presente, y arada como participo. En la siguiente, el poema fue leído por el alumno, el poema es el sujeto, fue leído sería la perífrasis de pasiva, por el alumno el agente. Esta perífrasis en pasado fue leído, puede ser en presente es leído o en futuro será leído. Pero lo que vemos es que el poema no realiza la acción de leer, es el paciente, ¿ya? Es un sujeto pasivo. Bueno, entonces aquí vemos estas oraciones de predicado verbal. Pasemos a la siguiente. Ya saben que pueden preguntar en cualquier momento. Veamos las pasivas reflejas y las impersonales, ¿no? Que son para mí las más difíciles de todo esto. Las pasivas reflejas presentan el pronombre se. Además, presentan un verbo en plural y una frase nominal en plural que sería su sujeto. Esta FN designa objetos bastante frágiles, que es fácil que se rompan, se quiebren, ¿no? O pasen por este proceso. El verbo siempre va a ser transitivo y va a estar en plural, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. Se mancharon las hojas del cuaderno, se borraron las figuras animales, se aprobaron los estatutos de la asociación. Yo me quedo con los dos primeros ejemplos, son los que más me gustan. Podemos ver que aparece el se, aparecen los verbos en plural y sobre todo las FNs son en plural, ¿no? Las hojas del cuaderno. Tienen la peculiaridad de ser frágiles, de ser susceptibles a un cambio. Las hojas del cuaderno con facilidad se manchan, las figuras de animales con facilidad se borran, ¿no? Los estatutos con facilidad se aprueban, ¿no? O sea, lo que pasa en las pasivas reflejas es que estos sujetos cambian con facilidad, ¿ya? Son delicados. Un ejemplo prototípico es se pincharon las llantas de la bicicleta, ¿ya?
Porque con facilidad, ¿no? Las llantas se pinchan, se bajan, ¿no? También se bajan las llantas. Otro ejemplo típico de pasiva refleja es se quemaron los focos, ¿no? O si tú quieres en singular, ¿por qué tiene que ser los focos? Puede ser un foco, nada más que se quemó el foco. Ya, ahí es una pasiva refleja. ¿Por qué? Porque quemar es transitivo. Puedo decir yo quemo algo, yo lo quemé. Porque aparece se y porque el sujeto, los focos o el foco, como se quiera, cual sea el caso, es muy susceptible de ser quemado o de ser malogrado, ¿no? Los focos, las bombillas, generalmente son muy delicadas. Otro ejemplo de pasiva refleja puede ser se quebraron los huevos, ¿no? Porque también los huevos son fáciles de quebrarse. Cuando vamos al mercado, siempre la bolsita de huevos va al final porque se pueden quebrar. Entonces, ese es un ejemplo de pasiva refleja. Está con se, está el verbo en plural, en algunos casos singular, y los sustantivos que funcionan como sujeto son sustantivos bastante susceptibles de romperse. Pasemos ahora a las impersonales, que para mí son las más difíciles. No sé si para ustedes, pero son aquellas que carecen de un sujeto persona, de una persona, que realice esa acción. No la puede realizar una persona, por eso se llama impersonal. ¿Por qué impersonal? Porque no lo puedes conjugar en primera, en segunda persona. No pueden ser en plural. Por eso se llama impersonal. Carecen de sujeto, tienen el verbo impersonal en tercera persona del singular. Hay dos tipos, la defectiva de sujeto y la propia. La defectiva de sujeto está formada por verbos como haber, que indica existencia, o como los verbos que indiquen tiempo o clima o temperatura. Por ejemplo, hacía mucho frío o hacía mucho calor. Ese hacía no es cualquier hacía, o sea, no es que él hacía, no está en tercera persona que se refiere a persona. ¿Ya? Hacía mucho frío se refiere al tiempo, pues, ¿no? Hubo muchos asistentes, se refiere a la verde existencia. Llovió. Llovió mucho en esta zona. Llover es un verbo climático. No hay persona que pueda llover, ¿no? Es de la Pachamama, del cosmos, de la naturaleza, que sé. Ya es muy tarde, es tiempo. Ser tarde, ser temprano, hacer frío, indican tiempo. Esos son impersonales defectivas de sujeto. Y por otro lado tenemos las impersonales propias. Se forman con el verbo, con el pronombre se y el verbo en singular. Lo que tienen estas propias es que rechazan un sujeto. ¿Ya? Vamos a hacer la prueba. Le voy a poner un sujeto y vamos a ver que no se puede. Ya. Voy a ponerle, se respira aire puro en el campo. Ponle un sujeto, ponle Rosa. Ah, Risa le se pone. Rosa, se respira aire puro en el campo. Rosa, yo me respiro aire puro. Rosa se respira. Tú te respiras. En vez de Rosa hay que ponerle tú. Tú. Ya. Tú te respiras. No se puede. ¿Ya? Lo vamos a eliminar. No puede ser ni Rosa, ni tú, ni yo, ni nada. Tiene que ser solamente se respira. No se puede colocar un sujeto. Se descansa muy bien en este hospedaje. Yo no puedo decir las personas se descansan muy bien. No, no se puede. ¿Ah? El turista se descansa muy bien. No, es el turista descansa, más no el turista se descansa. Se recibió al Papa con algarabía. No puedo decir la gente se recibió. No es o es la gente o ese frente se recibió. Ya las impersonales rechazan un sujeto ahí adelante. En cambio, las intransitivas, normal, ¿no? O sea, puedo decir, ellos se marcharon de aquí. Ya, esa es una intransitiva. Admite el ellos, se admite el se y está en plural, ¿no? No hay problema. Las intransitivas aceptan este pronombre. Bueno, dicho esto, vamos a responder las preguntas que se han propuesto aquí. ¿Ya? Tenemos el ejercicio de aplicación número 2, donde debemos identificar la clase de las oraciones de predicado verbal. Tenemos ahí un grupo de 9 oraciones y vamos a identificar su clase. La primera, el joven compró nuevas camisetas en la feria. Y de ese modo, y voy a ir escribiendo. El joven compró, verbo, comprar. Este verbo es transitivo, ¿no?
¿Ya? ¿Por qué transitivo? Porque hay un agente que realiza la acción y el otro que la padece. Alguien compra algo. El alguien que compra inicia la acción. El algo comprado es el que se ve afectado, es el objeto directo. Por lo tanto, esta oración es transitiva. La B, aquellos terrenos fueron invadidos ayer. El verbo no es solamente fueron. El verbo es fueron invadidos, porque forma la perífrasis de pasivo. Quiere decir que los terrenos son el sujeto pasivo. Ellos no invadieron, ellos fueron invadidos. Esta oración es considerada como pasiva. Vamos a ver la siguiente. Se lastimó las manos en la noche. El verbo es lastimarse. ¿No? Lastimar. Yo lastimo a alguien o lastimo algo. Cuando yo lastimo a mí mismo, se lastimó las manos en la noche, que se está lastimando a sí mismo, es reflexivo. O reflexiva porque es tipo oración. La siguiente. Ellos diseñaron un abrigo muy elegante. El verbo es diseñaron. ¿No? Diseñaron. Alguien diseña algo. Diseñar tiene objeto directo. Lo diseñaron. Como tiene objeto directo, es transitivo. Los niños jugaban muy alegres en el parque. El verbo es jugaban. Este verbo jugaban es intransitivo, rechaza el objeto directo. Los niños lo jugaban, ¿no? La jugaban, ¿no? Es intransitivo, no tiene objeto directo. La siguiente. Mariela fue premiada por sus altas notas. La perífrasis es fue premiada. Se vendieron los artículos importados, vemos el vendieron, habrá una reunión en aquella casona y se vive muy bien en provincia. A ver, muchachos, les doy un par de minutos, los leo en el chat a ver qué les ha salido, ¿sí? Un par de minutos. A ver, chicos, veamos, ¿no? Am, Mariela fue premiada. Ella no realiza la acción de premiar. Ella no la realiza. Ella es la que padece la acción, ¿no? Padece, entre comillas, porque premiar, pues, hay padecimiento. Es porque se ve afectada, porque ella recibe la acción. A eso me refiero con que padece. Es una pasiva, pero pasiva simple, así, pasiva más, ¿ya? Se vendieron los artículos. Tenemos el se, ¿ya? Tenemos el sujeto que está al final. Los artículos son los que se venden por sí solos, ¿no? ¿Ya? Quizás porque son importados, son muy baratos, qué sé yo, no son chinos, ya sé, está muy barato, se vendieron por sí solos. Esta es una pasiva refleja, ¿sí? La pasiva refleja tiene el se, tiene el plural, tiene esta característica de estos sujetos inanimados, ¿no? Que son de repente fáciles de que la acción recaiga sobre ellos. Habrá una reunión. Esta es una impersonal, porque el verbo haber es un verbo impersonal, ¿no? Es una defectiva de sujeto. Haber es un verbo que hemos heredado del latín, que se origina en tener. Y significa existencia. Los impersonales jamás deben eh, conjugarse en plural. No tienen plural, tienen solo singular y solo tercera persona.
Y por último, se vive muy bien en provincia. Esto es como muy general, ¿no? Esto es una impersonal propia, donde el se equivale al sujeto. Yo no le puedo poner ahí. María se vive muy bien. Ese se es como si ya estuviera María vive muy bien. La gente vive muy bien. Ese se es como si fuese el sujeto. Esta es una impersonal, igual que la anterior, pero es propia. ¿Ya? La anterior era de efectiva de sujeto. Vamos a escribir efectiva de sujeto. Ya no se nota, pero vamos a Pro- sacarle, se ve ahí. Profesora, ¿Sí? buenas tardes. Sí, una pregunta. En la quinta oración, que es intransitiva, porque no se puede poner un objeto directo, pero ¿qué pasaría si dirían los niños jugaban póker en el parque? Ahí es Perfecto. un objeto directo. Sí, sí, sí. Es que lo que pasa es que los verbos son polisémicos, ¿ya? O sea, ¿qué significa polisemia? Que tienen más de un significado. En este caso, los niños jugaban muy alegres en el parque, es intransitivo. Pero si yo digo, los niños juegan play, ¿no? Creo que era el ejemplo, ¿no? Los niños juegan casinos, juegan play, ¿no? Lo que sea, ¿ya? A la pelota, vóley, juegan fútbol, ¿ya? Ahí es transitiva, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tú tienes que ver el contexto. Una característica de los verbos es que son polisémicos, no tienen un significado, tienen más de uno. Y aquí el verbo jugar profesora, pero es lo mismo, ¿no? Sí, en realidad su significado es muy parecido, pero vemos que en algunos casos ese verbo especifica el juego, jugaban esto, es que como que seguían estas normas de este juego, y en el otro es simplemente muy general, ¿ya? Entonces sí pasa con el verbo jugar. El verbo jugar puede ser transitiva o puede ser intransitiva. Ahora, por ejemplo, los niños jugaban casinos, los niños los jugaban o jugaban a eso, ¿no? Jugaban a casinos sería, ¿no? ¿Ya? Pero mira, ponerle el los jugaban, un poquito difícil, ¿ya? Si nos viene una oración como jugaban casinos es transitiva, pero son casos muy excepcionales. En un examen no te van a poner jugaban casinos, te van a poner jugaban alegres en el parque. Eso es lo más frecuente de ese jugador, ¿ya? Muy buena la pregunta. Lo mismo pasa con cualquier otro verbo. Por ejemplo, el verbo agarrar. El verbo agarrar, ¿qué es? ¿Transitivo o intransitivo? Depende del contexto que te voy a decir. Depende del contexto. Por ejemplo, si yo digo, agarré la mano de mi hijo, ¿no? Ah, bueno, ese es transitivo porque agarré la mano. ¿Cuál es el objeto agarrado? La mano, transitivo, ¿ya? Pero si yo digo, le agarré cólera a Juan, ¿cuál es el objeto directo, no? Ahí no tiene, ¿ya? O también, ¿no? Yo estaba en el bus, entonces agarré y me bajé. ¿Agarré qué? ¿No? No agarraste nada. Solo agarraste que estás contando y te bajaste, pero no agarraste nada. Entonces yo quiero que se den cuenta ustedes, chicos, que los verbos van a tener objeto directo o no, dependiendo de su significación. Y que es muy común que los verbos, en el 90% de casos sean transitivos, pero que haya algunos ejemplos que sean intransitivos o al revés. ¿Ya? ¿Quedó más claro allí, Cornejo? Sí, profesora, gracias. Gracias a ti por la pregunta. Vamos ahora a continuar con esta clasificación, ¿sí? Y vamos a pasar, creo que a las preguntas. ¿Ya? Vamos a pasar a las preguntas, porque si no, no voy a tener mucho que explicar luego. O sea, ay, ¿dónde están las preguntas? Solucionario para gracias. Ya, ahora lo veo. Voy a seguir presentando esto y luego veo. Ya, vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Las clases de oraciones según la actitud del hablante. Nosotros podemos tener varios tipos de oraciones. De hecho, en el ejercicio anterior había varias oraciones, pero ellas se pueden reagrupar por la actitud de la persona. Cuando nosotros hablamos no tenemos una sola actitud. No solamente utilizamos el lenguaje para describir el mundo. No decimos como una IA, una inteligencia artificial, que te dice lo que ve, ¿no? O sea, nosotros como seres humanos podemos usar el lenguaje para decir más cosas que describir el mundo. Cuando nosotros describimos el mundo real, actual, el que es real a nuestros ojos, la oración se llama enunciativa.
Puede ser afirmativa o negativa, pero no es la única oración que somos capaces de construir como seres humanos. Existen otros tipos, porque tenemos distintas intenciones. Entre ellas están las interrogativas, dubitativas, exclamativas, imperativas y desiderativas. Veamos entonces las características de las enunciativas. En ellas, el hablante, la persona, lo que quiere es contarnos, informarnos hechos del mundo real, porque le constan, porque lo ha visto, porque sabe que es cierto. Pueden ser afirmativas o pueden ser negativas. Ejemplos, mis amigos están en la biblioteca. Entonces yo como hablante tengo esa actitud de querer informarte algo que me consta, ¿no? Las clases de este ciclo son virtuales. Estoy informando algo, ¿sí? De un hecho que yo considero real, de este mundo, el mundo de la realidad, por decirlo así. La desiderativa, en cambio, es ya una modalidad que se refiere a los mundos posibles. Y cuando se habla de mundos, chicos, nosotros no solamente, o sea, vivimos en este mundo, pero no hablamos solo en este mundo. Hablamos en otros mundos o nos referimos a otros mundos. Por ejemplo, cuando soñamos y nosotros tenemos que contárselo a la primera persona que vemos, le contamos y usamos las palabras para contarle lo que pasó en ese mundo de los sueños. Y le decimos, oye, te voy a contar mi sueño, ¿ya? Dice que yo estaba en tal caso, empiezas a hablar. Pero te estás refiriendo a un mundo no real, es el mundo del sueño, es otro mundo. Pero también existe el mundo de los deseos, ¿no? Ese es otro mundo. Es como si hubiese varios mundos. Entonces, las oraciones desiderativas es cuando tú haces referencia a lo que te gustaría, a lo que tú desearías, pero en otro mundo, no en el mundo actual. Ten cuidado, porque en el mundo actual tú puedes ir a una cafetería y la chica, el chico te dice, a ver, señorita, señor, ¿qué quiere, no? Bueno, yo quiero un jugo, pues, de una limonada, ¿no? Bien helada, quiero eso, tráigame. Eso es en este mundo. Pero cuando hablo de desiderativa, chicos, me refiero a que, ay, me gustaría tener una cafetería que tenga postres veganos, ¿no? Donde se reciba a las mascotas, que haya música clásica, ¿no? Eso es un mundo de los sueños. Esa es la oración desiderativa. Ejemplo, vamos a ver aquí el ejemplo. Me gustaría viajar a la ciudad de Buenos Aires. Me gustaría. ¿Qué deseo? O sea, no estoy diciendo que lo voy a hacer, ¿no? Porque todo está caro ahí en Argentina. Ojalá mi hermano obtenga una beca en la universidad. Ojalá, ¿no? También estoy expresando un deseo de un mundo posible. Las imperativas son oraciones que tienen el modo imperativo de los verbos y que van por un continuum, o sea, por una línea que atraviesa el mandato así tipo ya rey, ¿no? Que es una orden, sirve mi comida, no así, una orden, hasta llegar a una súplica, ¿no? Por favor, sírveme comida, invítame un vaso de agua, por favor, no sé. Pero todo ello tiene que ver con este deseo de que el otro haga lo que yo quiero, ya sea mediante una orden o mediante una súplica. Y es un continuum porque puede haber puntos intermedios ahí. Y tenemos aquí el ejemplo, señores, coma, vocativa, registren sus datos personales en los formularios. ¿Ya? Entonces aquí vemos una imperativa. Es un pedirle al otro que haga algo, quizás no de manera como una orden, pero sí como un pedido, ¿no? Escucha atentamente las instrucciones, también del modo imperativo. Como podemos ver, el lenguaje no solo se usa para describir el mundo, se usa para actuar en el mundo, para soñar en el mundo. Entonces nos preguntamos, ¿no? La IA podría hacer esto, la inteligencia artificial está entrenada para crear oraciones imperativas, desiderativas y enunciativas, es probable que sí, pero no como lo hace un humano. Un humano lo hace de una forma un poco distinta, bastante distinta. Tenemos otro tipo de oraciones que son las dubitativas. Ellas expresan dudas, ¿no? O sea, no se atreven a hacer afirmaciones como las enunciativas que afirman algo o negar, ¿no? No se atreven a negar, pero expresan la duda, ¿no? O sea, el ser humano tiene esa capacidad de no responsabilizarse por lo que diga, ¿no? No afirmar ni negar, sino expresar duda. Ejemplo, probablemente vaya a la casa de mis abuelos el sábado, porque este es un muchacho que tiene abuelos, ¿no? Tiene que ser joven, no puede ser alguien mayor, si no, ya no los tendría. Y está diciendo probablemente vaya el sábado, así que no hagamos planes, voy a estar fuera, probablemente eso es lo que está diciendo.
¿ya? Y está usando probablemente, este adverbio de duda para que la otra persona, bueno, ya no haga planes o sí, o sea, no le estás ni afirmando ni negando, ¿no? Pero le está poniendo como que en aviso que tiene esta duda. Otro ejemplo, tal vez salga a correr por el parque mañana, ¿no? Tal vez, o sea, no le está diciendo que damos, le está diciendo tal vez, es probable. Otro tipo de oraciones son las exclamativas, ¿no? Y estas oraciones generalmente no les hacemos mucho caso, me parece, en el análisis, pero para mí son muy importantes porque hay que pensar en qué momentos exclamamos, ¿no? En qué momentos usamos las exclamaciones. ¿Qué es una exclamación? ¡Caramba! ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? Ese tipo de situaciones en las que tú em, tienes un estado de ánimo en ebullición, ¿no? O sea, cuando tus sentimientos y emociones están a flor de piel, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Porque somos seres humanos. Entonces, eso es lo que nos hace seres humanos. Creo que las exclamaciones y las emociones. Pueden ser directas cuando usamos los signos de exclamación y las decimos directamente, por ejemplo, ¿cuánto me alegra que hayas venido a visitarme? Recibí una medalla de honor en el colegio, ¿no? Y estás contento o contenta por ello. Y una indirecta donde dices verbos que de alguna manera describen el estado de ánimo, como impresionar o también no te imaginas. Ejemplo, me impresionó cómo bailaste. También podría ser me asombró, ¿no? Me alegró cómo bailaste en la fiesta. Ni te imaginas cuánto ha crecido tu nieto, no sabes cuánto ha crecido tu nieto, ¿no? Que están indicando este acto altamente expresivo, ¿ya? Tenemos estos dos tipos. Ah, las hojas del cuaderno sería sujeto. Se mancharon las hojas del cuaderno. Se manchan. Las hojas se manchan a sí mismas. A ver, Yanela me pregunta en el chat por la pregunta anterior. ¿Ya? ¿Qué tal si la dejamos dentro de un ratito para explicar más sobre el C, sobre los sujetos y objetos, ¿ya? Yanela, te voy a responder dentro de un ratito. Quiero terminar esta parte, porque tu pregunta es bastante compleja y hay que darnos tiempo para responderla. A ver, entonces te decía aquí de las exclamativas y vamos a pasar a las interrogativas. Chicos, ¿qué es una pregunta, no? ¿Qué es una oración interrogativa? Una oración interrogativa se relaciona con su función. Una forma de definir una interrogativa es por la función que ésta cumple. Y una oración interrogativa es cuando yo no sé algo y yo acudo a otra persona para que me dé la información. Algunos dicen eso, ¿no? Que una oración interrogativa es cuando tú desconoces algo, pero no solo te quedas con el desconocer algo, sino que sabes que hay otra persona que te puede responder y tú le haces la pregunta y esa persona te va a responder. Ya les contaba que hace unos días estuve de viaje, recién llegué el domingo, me fui para un congreso y estuve en la ciudad de Concepción. Entonces, yo no sabía cómo tomar el micro allá en Chile, porque apenas llegué ya tenía que tomar un micro, ¿no? Entonces me iba a ir a dar un paseo ya el día sábado y no conocí. Y decía, ¿y ahora qué hago? Tengo que preguntar, porque no tenía wifi, ese el wifi solo lo tenía en el hotel. ¿Ahora qué hago? Decía, bueno, tendré que usar ya no el wifi, la inteligencia artificial de alguna manera, sino mi propia inteligencia. Así que voy a preguntar. Entonces, había un paradero y no veía a nadie, estaba yo sola. Y decía, ¿ahora a quién le pregunto? Voy a esperar que venga alguien para preguntar. Y pasó alguien y le pregunté, ¿no? A una señora. Señora, ¿cómo hago para llegar a donde está el monitor Huáscar? Y me dijo, tienes que tomar el carro acá, este carro va, sube, yo también voy por ahí, que no sé cuánto. Entonces, cuando yo hago una pregunta es porque yo no sé. O sea, yo no le hice la pregunta a la señora para hablarle y para hacerme amiga de ella, ¿no? Era porque yo no sabía. Le hice la pregunta a ella porque sabía que ella me podía contestar, porque sabía, la veía dispuesta a contestarme, la veía amigable, entonces le hice la pregunta. Y efectivamente me respondió y pude resolver mi problema. Eso es una oración interrogativa. Hay que distinguir de las oraciones retóricas, interrogativas retóricas. Cuando una oración es interrogativa retórica, precisamente cuando tú quieres hacer una pregunta a alguien, pero ya sabes la respuesta. ¿Alguna vez les ha pasado que alguien les ha hecho una pregunta y ya sabe la respuesta, pero solo les hace la pregunta para molestar o para coquetear o para evaluarlos, para tomarles un examen?
nosotros los profesores hacemos preguntas, no porque no sabemos, sino que son preguntas retóricas, son preguntas para llamar la atención del alumno, para evaluar al alumno también, ¿no? Cuando yo digo, ¿qué es una oración interrogativa? No es que yo no sepa y le digo al alumno que me responda. Esa pregunta es retórica. También hay preguntas retóricas cuando quieres conocer a alguien y le dices, este joven amigo, ¿qué hora tiene, no? Entonces, en otras épocas, esa era una pregunta retórica porque era abrir la conversación con alguien y ya hacerte amigo de esa persona, ¿sí? Bueno, esa es una interrogativa entonces. Las interrogativas son de dos tipos, son directas e indirectas. Las directas llevan signos de interrogación, como podemos ver en los dos ejemplos, y las indirectas no llevan signos de interrogación, más bien llevan verbos que se llaman verbos verbales. Es medio raro, ¿no? ¿Por qué verbos verbales? Porque según la clase semántica de esos verbos, son verbos que sirven, que describen habla, ¿ya? Describen el habla. Por ejemplo, decir es un verbo de habla. Preguntar, contestar, son verbos de habla, son verbos de comunicación. Se les llama verbos de clase verbal. Entonces, en las indirectas, vamos a ver verbos verbales o verbos de naturaleza verbal y también verbos de desconocimiento. ¿Por qué? Porque los verbos de desconocimiento expresan esa duda que tenemos, no sabemos. Y los verbos verbales es porque nosotros nos hemos parado y hemos hecho la pregunta a la persona, ¿no? Le hemos hablado. Por eso son verbos los que se utilizan de este tipo en las oraciones interrogativas indirectas. Ahora, son totales y parciales. ¿Cuándo son totales? Totales cuando en las directas podemos responder con sí o no. Ejemplo, ¿comprarás en esta tienda? La respuesta puede ser sí o puede ser no. Va a ser total. Parciales cuando tenemos pronombres o adverbios interrogativos. Pronombres como qué, quién, cuál, cuánto. Y adverbios como dónde, cómo, cuándo, ¿no? Y que llevan tilde siempre. En las indirectas, las totales van a llevar, además del verbo, dime, pregúntale, cuéntame, que son verbos de naturaleza verbal, o no sé, ignoro, que son verbos de desconocimiento, y luego le va a seguir el sí completivo. Dime si participaste, cuéntale si ganaste, pregúntale si va a venir, etc. Y son parciales cuando llegan los pronombres o adverbios interrogativos como qué, que puede ser por qué, para qué, con qué, de qué, etcétera. No sé qué puede estar con cualquier preposición, puede ser el cuándo, el dónde, cómo, quién, cuánto, etcétera. Y bueno, ahí vemos los ejemplos de las preguntas o las interrogativas directas y las indirectas, ¿ya? Y ahí está el ejercicio. Vamos a ver qué tipo de oración según la actitud del hablante es. Les voy a dar un minuto mientras yo descargo la pregunta, las 4 preguntas y vemos cómo resolvemos la pregunta de su compañera Yanira. ¿Ya? Les voy a dar un minutito.
A ver, vamos a ver. Vamos a escribirlo ahí. Me gustaría viajar a Estados Unidos. ¿El mundo real o el mundo irrealis? Irrealis, es el mundo de los sueños. Este es desiderativo. La siguiente, Fernando, ¿asistirás a la reunión? Esta es una pregunta, es una interrogativa. ¿Qué tipo de interrogativa? Directa, tiene signos de interrogación. Total, porque puede ser sí o no. No sé dónde encontró las toallas. No sé indica desconocimiento. ¿Ya? Es un verbo o una expresión de desconocimiento. Esto aparece con las oraciones interrogativas indirectas. Y el dónde es un adverbio interrogativo. Entonces, esta es una interrogativa, por ese dónde interrogativo. ¿Ya? Esta interrogativa es indirecta, no lleva signo de interrogación, y es parcial por ese dónde. Ojalá me ayude, ojalá, desiderativa. Desiderativa. La siguiente, ¿cómo ha mejorado sus artesanías? Es una exclamativa directa, ¿no? Exclamativa. Ay, Dios. Exclamativa. No puedo escribir, mis dedos están medio raros. Exclamativa directa. Y luego tenemos alumnos lleguen temprano a clase. Esta es una orden, esta es una imperativa. Y posiblemente indica duda, dubitativa. Listo. Ahora sí, voy a responder la pregunta de su compañera porque era algo de pasiva refleja, ¿no? Se mancharon las hojas del cuaderno, se borraron las figuras y se aprobaron los estatutos. ¿Qué les parece si analizamos estos verbos ya? Manchar, borrar y aprobar. Vamos a analizar estos verbos para ver qué es ese C, ¿ya? La pasiva refleja, chicos, es una regla que el sujeto vaya al final. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Se quebraron los huevos, se bajó mi llanta, ay, qué calorazo. Se, se quemaron los focos, ¿no? ¿Ya? Siempre el sujeto va al final. ¿Qué quiere decir? Que las hojas del cuaderno es el sujeto, ¿sí? El sujeto, así que lo voy a poner acá una slash, lo voy a poner una S, pero que esté en un subíndice para que se entienda que es el sujeto. Vamos a ver si es que hay subíndice. Ahí está. ¿Ya? Las hojas del cuaderno es el sujeto. Lo mismo pasa pues con las figuras de los animales y demás. Aunque como yo les decía, mi ejemplo prototípico nunca es este, ¿no? Ya, yo no he hecho este material, pero bueno. No es mi ejemplo prototípico. ¿Ya? Ahí está. Listo. Listo. Las pasivas reflejas siempre vamos a encontrar C. No encuentras me, no encuentras te, no encuentras lo, no encuentras otro pronombre átono personal. Solo C. Los verbos están en plural generalmente. Generalmente, que es como que lo más aceptado. Y el sujeto siempre está al final. El sujeto nunca es animado. El sujeto nunca puede ser persona. Se mancharon los niños, no puede ser, ¿ah? ¿Ya? Los niños se mancharon, no es una pasiva refleja. Se borraron, se borraron bueno, las caras. Se aprobaron a las personas, no, eso no puede ser. Para que sea pasiva refleja, tiene que ser un sujeto inanimado. Es un requisito. Segundo, esos sujetos deben ser susceptibles de atravesar este proceso, ¿no? Vamos a pensar en el verbo manchar. Manchar es transitivo, ¿no? Porque yo puedo decir, yo manché mi blusa con chocolate, no se la he manchado porque he comido y me ha salpicado, ¿no? Entonces, manché mi blusa, o puede ser la gaseosa, el vino manchó la blusa. Ya puede ser el perro me manchó también, ¿no? Porque a veces el perrito salta, entonces la ropa blanca te mancha pues con sus huellitas, ¿no? Te ha manchado. Ese verbo manchar tiene un objeto directo, solo tiene OD, no tiene OI, ¿no? Solo tiene OD. Manchó, el perrito me manchó, ¿no? El perrito manchó mi pantalón, el vino manchó mi blusa, ¿no? O yo misma me manché. ¿Ya? Ahora, las hojas del cuaderno es el sujeto y ellas se manchan. Este es el objeto directo, efectivamente. ¿Ya? Es un objeto directo. Recuerden que la pasiva refleja tiene un poco de pasiva. ¿Por qué? Porque no realiza la acción. Las hojas no realizan la acción, no son agentes. ¿Ustedes han visto alguna hoja que realiza alguna acción? No.
¿Por qué son reflejas? Porque la acción la inician ellas, por ser de repente muy delicadas. Yo sé que las hojas del cuaderno con rapidez se manchan, pero con rapidez se arrugan. Sobre todo cuando eres niño, ¿no? Se arrugan rápido. Eso es lo que pasa con este sujeto. Y recae sobre él porque es reflexiva. Y recuerda que en las reflexivas, si es reflexiva, como lo vimos, la acción recae sobre el mismo. El joven se vendó las manos, su hermana se pintó los labios, Maribel se lava, ¿te das cuenta? Pero ¿cuál es la diferencia? Que estas reflexivas siempre tienen un sujeto animado. El joven, su hermana, Maribel, ¿ves? Siempre es animado, siempre es la persona. Pero una pasiva refleja, no. El sujeto no es animado. Es más, no tiene vida, no tiene ánima. El ánima es el alma, no tiene ánima. No, es inanimado, es un objeto, no es humano, es inanimado, ¿sí? Además de ser inanimado, es no humano, no es humano, es un objeto. Por eso les decía, las llantas se pincharon, o se pincharon las llantas, se bajaron las llantas, se quebraron los huevos, se quemaron los focos, que son los ejemplos prototípicos de una pasiva refleja. Así que los es, en todos los casos, son objeto directo y los sujetos son siempre los que están al final. ¿Ya? ¿Está más claro allí? ¿Quedó claro? ¿Me avisas? Parece que sí. Me avisas, me Sí, escribes. profesora. Gracias. Ok. Ay, vamos a continuar con... ya vimos las interrogativas, esto ya lo expliqué. Vamos a ir a las oraciones compuestas. Qué rápido se está pasando la clase de hoy. Antes de ver las compuestas, ahora sí ya lo abrí mi archivo que tenía las 4 preguntas y voy a ir resolviendo con ustedes, ¿ya? Porque si no me va a faltar tiempo y yo quiero resolver esto de una vez. 4 preguntas. Veamos, ver un poquito con el Zoom. Vamos a ver la pregunta 5, chicos, que ya la podemos resolver. Llueve todos los días en la Amazonía. Bueno, eso depende de la época, ¿no? No llueve todos los días, pero cuando llueve, wow. Y también depende de qué Amazonía estemos hablando. Este verbo llover es un verbo climatológico de la Pachamama, del cosmos, de la tierra, qué sé yo. Es una acción, ¿no? Que está en todas las lenguas, ¿no? En todas las lenguas está este verbo, pero no es desarrollada por una entidad humana. Las personas no llovemos, las personas comemos, amamos, hablamos, dormimos, mas no llovemos. Este impersonal se llama defectiva de sujeto. Es una impersonal. Así que voy a unir con mi flecha, voy a decir que es impersonal. Se envuelve en regalos de matrimonio. Tiene el C. Cuando tiene el C, ya sabes que puede ser pasiva refleja o puede ser personal, impersonal propia. Si es que está en plural, no puede ser impersonal. Las impersonales jamás van en plural. Las pasivas reflejas generalmente van en plural. Pero yo no veo que sea algo obligatorio. ¿Y qué quiere decir? Que los regalos de matrimonio deben ser el sujeto. Este sujeto debe iniciar la acción que cae sobre el mismo, ¿no? Se envuelven regalos. ¿Qué quiere decir? Que los regalos por sí mismos se envuelven. Es un poco raro, ¿no? Bueno, yo me imagino que en esa tienda venden muchos regalos de matrimonio, de repente, ya sé, esos regalos ya, su propia cajita ya tiene como una especie de envoltura, entonces se envuelven por sí mismos, ¿no? Ahí podría ser una pasiva refleja. En todo caso, yo sugeriría que no se coloca se envuelven, sino que se coloque se envuelve, ¿no? En singular. Y ahí quedaría como una impersonal propia. Entonces yo pongo mi letrero, ¿no? Voy a poner mi letrerito. Soy tan emprendedora que ahora no solo voy a vender regalos, sino voy a envolver regalos. Entonces voy a poner mi letrero. Así como digo, se vende pan, se vende pollo o se vende chupetes. Voy a poner mi letrero, se envuelve regalos. ¿Por qué va a ser impersonal allí? Porque yo no quiero poner, pues, yo vendo regalos, yo, Verónica, vendo regalos, ¿no? Yo, Roche, pues van a saber que yo envuelvo, ¿no? Mejor lo hago impersonal. Yo no me vendo, ¿ya? Yo no me involucro, sería el verbo. Así que lo pongo en impersonal. Pero el ejemplo estaba así. El ejemplo estaba con plural. Como estaba en plural, sería pasiva refleja. Pero yo no soy de ese estilo. Yo no escribo así, les comento. No me gustan las pasivas reflejas. Yo prefiero las impersonales, ¿no? Entonces,
Ya va a depender de ustedes, ya de su criterio como escritores, porque esto ya nos va acercando a un tema de escritura académica. Se envuelven regalos sería pasiva refleja, porque está en plural. Pero cuando ustedes lleven lenguaje y redacción, cuando estén en el primer año de carrera, probablemente sus profesores les corrijan esto, ¿ya? Se abrazaron efusivamente en casa. El verbo abrazar es un verbo recíproco, porque cuando tú abrazas, el otro también te abraza, o la otra persona te abraza. Esto es recíproca, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, ay no, ¿qué hice? Que la acción eh, va a ser en dos direcciones, ¿no? No solo en una dirección. Es recíproca. El terno fue confeccionado. Fue confeccionado es una pasiva, porque el terno no realiza la acción, sino que la padece. Es una pasiva. La respuesta debería ser la que tenga esta secuencia, ¿no? 1D, 2B, 2A, perdón, 1D, 2A, 3B y 4C. Ah, ya, la alternativa D. D. La segunda pregunta, que es la número 8, consiste en relacionar los enunciados con la actitud del hablante. Y vemos, ¿no? Quizá entre es una dubitativa, 1C. Me gustaría, desiderativa, está hablando de un mundo posible. 2A, 1C y 2A y 3B. 1C, 2A y 3B es la primera, ¿no? Imperativa residencia. Es la primera, la A. Voy a marcarla y paso a la 10. A la 10 es compuestas, coordinadas, y ya está. Ahora sí paso a mis oraciones compuestas. Son me había quedado. Listo. Las oraciones compuestas las oraciones, según su naturaleza y complejidad, se dividen en dos grupos, simples y compuestas. Chicos, por favor, les repito, no vayan a creer inocentemente que cuando ves un verbo es simple, cuando ves dos es compuesta. ¿Ya? Eso es muy simple, ¿sí? Recuerden lo que les decía de perífrasis verbales. Para que sea una oración compuesta, tiene que haber dos verbos principales. Em, Tiene que haber verbos que no pierdan su significado, quiero decir, ¿no? Porque los verbos auxiliares pierden su significado. Eh, y la oración simple puede tener un verbo, si la oración es bastante simple, o puede tener dos, pero va a haber perífrasis. Es muy importante que ustedes se aprendan los verbos auxiliares de la perífrasis. Por ejemplo, Irene está bordando un mantel. Hay dos verbos, estar y bordar. Bordar está en gerundio, bordando. Pero a pesar de haber dos verbos, solo uno es el verbo que está denotando la acción. Lo que ella está haciendo es bordar. La acción que se predica de Irene es bordar un mantel, no estar un mantel, ¿no? Entonces, a pesar de que hay dos verbos, solo hay un predicado, ¿no? Que es estar bordando un mantel. En cambio, en la oración compuesta podemos ver dos predicados o más, ¿no? Bueno, dos es lo prototípico, pero pues puedes encontrar más también. Son de dos tipos las oraciones compuestas. Tenemos las coordinadas, que se supone que ambas proposiciones o ambos predicados tienen la misma jerarquía, la misma importancia en la oración, y las subordinadas donde una de ellas está incluida dentro de la otra, está contenida en la otra, está subordinada. Vamos a ver los ejemplos como para tener una idea general de este tipo de oraciones compuestas. Las conjuntivas, que tienen una conjunción, por de ahí su nombre, conjuntiva, que separa las dos oraciones, o mejor dicho, las dos proposiciones. Por ejemplo, Juan lee una novela, no es una oración, es una proposición. Y ahí está la conjunción copulativa. Pedro pinta un cuadro, ahí está la segunda proposición, no oración. Esta suma de dos proposiciones forman una oración. Cuando yo les digo, a ver, ¿por qué, profesora? No entiendo, ¿por qué no dice que hay dos oraciones? ¿Por qué dice que hay una? ¿Por qué hay proposición? Porque tenemos que ponernos a pensar qué es lo que nos ha querido decir el autor o el hablante. Él nos ha querido decir una idea compleja, una idea de que Juan lee una novela y que Pedro pinta un cuadro. O sea, nos quiere decir que hacen los dos. Probablemente los dos sean hermanos, no sé, ¿no? Sean amigos,
no lo sé, sean compañeros de repente de la universidad, ¿no? Que sean primos, no lo sé, son los personajes de la historia, ¿no? Entonces, dada una situación, pareciera que en una misma sala, en un mismo ambiente, se encuentran Juan y Pedro, pero el autor lo que quiere es mostrarnos qué hace cada uno. Juan lee una novela y Pedro pinta un cuadro. Entonces, toda esa es la oración completa. Esa oración completa está formada por dos ideas, ¿no? La primera, Juan lee una novela y la segunda, Pedro pinta un cuadro. Pero no es que sean dos ideas separadas, dos oraciones separadas no son. Es una sola oración, es una idea completa, pero que está conformada por dos subideas. ¿Ya? Entonces, las subideas de una oración completa se llaman proposiciones. En cambio, la oración simple, pues solamente tienes la idea y ya, ¿no? La oración y ya. Irene está bordando un mantel. Acá no hay proposiciones, acá hay oración nada más. ¿Cuándo hay proposiciones? Cuando estamos ante oración compuesta. Y son algo así como oraciones, pero no lo son, no llegan a ser. La yuxtapuesta. Las dos proposiciones están juntas puestas, yuxtapuestas. No hay conjunción que separe las dos ideas. Por ejemplo, Darío tapiza muebles, punto y coma. Ese punto y coma significa estoy comparando. Carlos repara cocinas. Punto. En el punto termina la oración. Y termina la oración. Esa oración está conformada por dos proposiciones. Las dos proposiciones están puestas juntas y solo se separan por el punto y coma, la coma o los dos puntos. Pero no hay conjunción. De ahí que las coordenadas tengan dos tipos, ¿no? Conjuntivas y yuxtapuestas. Las compuestas además pueden ser subordinadas. Pueden ser sustantivas, como ella desea visitar a sus primos, ella desea algo, lo puedes reemplazar por algo que es un pronombre. Pueden ser adjetivas, tú puedes reemplazarla por un adjetivo. Por ejemplo, si vas a Trujillo, ya, ese es un adverbial. Si vas a Trujillo, visita sus playas, ¿no? Ese adverbial es condicional. Y las frutas que trajiste están verdes, las frutas traídas están verdes, traídas se funcionaría como un adjetivo. Esos son los tres tipos de subordinadas que se van a ver la siguiente semana. Pero ahora vamos a centrarnos en el color amarillo, ¿no? En las coordenadas. Veamos entonces las coordenadas conjuntivas. Es el subtítulo que ustedes pueden ver aquí. La fórmula es proposición 1 más conjunción más proposición 2, o si tú quieres, puede haber una proposición 3. Son de 6 tipos porque son 6 las conjunciones copulativas que pueden llevar i en ique, disyuntivas como o un, distributivas ya, bien, bien, hora, y lativas con que, por ello, así que, adversativas, en cambio, pero, más aún, y explicativas, es decir, o sea, esto es. No está escrito allí, pero estoy segura de que como tú los ves en rojo, tú puedes proponer los sinónimos, puedes llenar esa tabla. Vamos a ver el ejemplo y de acuerdo a ello podemos proponerlo. El profesor explica el tema y los alumnos escriben en sus cuadernos. Acá vemos qué hace cada uno durante una sesión de clase. Podríamos decir ni, ¿no? El profesor no explica el tema, ni los alumnos escriben en sus cuadernos. O sea, lo estoy negando. Podría ser que el profesor explica, que explica, que explica el tema. Disyuntivas indican una opción. Por ejemplo, Miguel irá a la feria con su padre o permanecer en casa. Son dos opciones, ¿no? O va a la feria o se queda en casa. También podrían decir ustedes, ¿no? Ingresaré a la clase de lenguaje o estudiaré por la noche ese curso. Sí, algo así, ¿ya? También disyuntiva, ¿no? Puede ser con U también. Las distributivas indican también cierta comparación, ya quitan la maleza, ya podan las plantas, ¿no? Que es lo que hacen los campesinos. Y la activa, los obreros han trabajado intensamente con que o por ello irán a descansar. En consecuencia, irán a descansar. Por lo tanto, las adversativas, los jugadores entrenaron durante varios meses, pero no tuvieron el campeonato, o también podría ser sin embargo. Y las explicativas, es decir, mis amigos no se conforman con la clase, es decir, repasan las lecciones. Esto es, o sea, también. Las yuxtapuestas, como pueden ver en la imagen, separan las dos proposiciones mediante los signos de coma, punto y coma y dos puntos.
Con comas para indicar enumeraciones, con el punto y coma cuando comparamos, y los dos puntos para indicar causa-efecto. Por ejemplo, con comas. Eduardo se levanta temprano, coma, se asea, coma, toma desayuno, coma, coge su mochila, coma, sale presurosamente a las calles. Con punto y coma. Adriana redactó la monografía, punto y coma, Laura, coma, elíptica, que sería redactó el resumen de este capítulo. Con los dos puntos indicando causa-efecto, Federico está muy contento, 2 puntos, su proyecto de investigación fue aprobado. Esa sería la causa. Ahora bien, vamos a desarrollar este ejercicio de aplicación número 4, donde debemos reconocer las clases de oración compuesta coordinada. Inés estudia Derecho, punto y coma, Lucía, coma. No te olvides que la coma última es una coma elíptica, ¿ya? Entonces, no te vayas a olvidar de eso. Vamos a ponerlo aquí. Esta coma que está después de Lucía significa, entre paréntesis, el verbo que ya se mencionó antes. ¿Cuál era el verbo que estaba mencionado antes? Estudia. ¿Ya? Entonces, se refiere a este verbo. Hay que tener cuidado porque todavía no se ha visto, pero bueno, ya se va a ver mejor en el tema de comas y puntuación. ¿Ya? Inés estudia Derecho, punto y coma, terminó la primera subidea. Lucía estudia Medicina. Hay dos ideas separadas por punto y coma. Esta sería una oración yuxtapuesta. Es una compuesta, coordinada, yuxtapuesta. B. Hugo faltó, pero se encuentra bien. Tenemos dos ideas. Hugo faltó, se encuentra bien. Están separadas por el pero. El pero es un adversativo, una conjunción. Así que esta es una conjuntiva de tipo adversativa. En la C, Mariana tiene fiebre, por eso no asistió. Está el por eso. Ese por eso es como decir por ello, consecuencia, por tanto, ¿no? Esta es una conjuntiva. Vamos a ponerle antes porque son conjunciones todas. Conjuntiva hilativa. La siguiente, estarás en casa o viajarás con tu familia, ¿no? Le está preguntando, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál de estas dos opciones? Esta es una conjuntiva disyuntiva. La siguiente, ya escucha la clase, ya toma apuntes. O sea, está diciéndote qué hace, ¿no? ¿Qué hace en los dos momentos? O está escuchando o está tomando, pero siempre está concentrado o concentrada, ¿no? Este es conjuntiva igual que las anteriores, porque se trata de conjunciones distributivas. Distributiva. César trabaja y estudia todos los días y la conjunción. Y dejó de trabajar, 2 puntos, ya no podrá comprar su auto. Por ello ya no compra su auto. Está indicando consecuencias de yuxtapuesta. Yuxtapuesta. Y la anterior era una conjuntiva. Conjuntiva, siempre me equivoco. Copulativa. Listo. Ahí están las respuestas. Muchas gracias por su atención. Ahora sí, preguntas. Vamos a ver si tienen preguntas. Me quedan 2 preguntas de cuadernillo, pero antes de eso quisiera saber, antes de dejar el PPT, saber si tienen dudas, ¿no? Gracias por las preguntas que están en el chat, ¿no? Por su participación también. ¿Tienen alguna pregunta? Ya saben que pueden escribir allí. Mientras van pensando qué pregunta pueden formular, voy a ir compartiendo las preguntas, que ya se me volvió. Acá está. Ya. Tenemos la pregunta 10 y la pregunta 11. Yo sé que hay más preguntas. Ustedes pueden también decirme si quieren que alguna de ellas las resuelva, ¿ya? La pregunta 10. Nos están pidiendo oración yuxtapuesta. ¿Sí? Entonces dice, los enemigos de la piel son los siguientes. El sol, el mar y la arena. Esta oración no es compuesta para empezar, porque solo tiene un verbo. El verbo es son. No hay más. Profesora, pero está la coma, el punto y coma, los 2 puntos, qué sé yo. Sí, pero no hay 2 verbos. Esta es una oración simple. La B.
Gabriela, mi sobrina, viajó a la Ciudad Blanca, su padre, coma, a Chiclayo. Esta coma, que está después de padre, es como si dijésemos viajó. Y está separado por un punto y coma. El punto y coma está separando las dos ideas. Gabriela viajó a la Ciudad Blanca, su padre viajó a Chiclayo. Las dos están separadas por punto y coma, se está comparando, la respuesta es la B. En la C, ni tú ni nadie sabe la fórmula correcta para la resolución del problema. Acá solo hay un verbo, sabe, no hay más verbos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es oración simple? Ellos desafiaron el destino, por ello deben encarar las consecuencias. Acá hay dos verbos, desafiaron y deben encarar, que tiene perífrasis, dicho sea de paso. Estas dos ideas están separadas por la conjunción, por ello. Así que es conjuntiva, no es yuxtapuesta, es conjuntiva. En la E, pueden formular sus preguntas, hay un verbo acá, pueden formular, y yo los apoyaré, acá hay otro verbo. Este es compuesto, pero está siendo ligada, las dos ideas se ligan o están unidas por la conjunción I. Es conjuntiva. Entonces, la D y la E son conjuntivas. La A y la C son simples. La única que es compuesta y yuxtapuesta es la B. ¿Sí? Ahí está la respuesta en la pregunta 10. Ahora en la pregunta 11, ahí se las dejo, leo sus respuestas. Les doy un minutito. Me voy al baño. Me toca el lenguaje. Hola, tu micrófono está encendido. A ver, chicos, vamos a ver si tienen alguna otra pregunta con respecto a al resto, ¿no? Yo tengo aquí las respuestas. Ahora, con respecto a la pregunta 11, yo viste que es más caro. Sí, la respuesta es la E, pero yo quería ver si tenían alguna otra pregunta, si alguna de las otras, si uno de los otros ejercicios para ustedes es difícil, ¿no? Si ustedes consideran que hay alguna difícil. Entonces, no sé, digan ustedes, yo que considero difícil. Mm, Podría ser la 2, ¿no? No sé si hemos resuelto la 2, no sé si estaba dentro de la lista, no estaba, ¿no? Pero podría, no sé, según mi experiencia, qué sé yo, ¿no? Viendo cómo resuelven los estudiantes en otros ciclos, ¿no? Yo diría que la 2, la uno podrían ser difíciles, ¿no? Podrían ser, ¿ya? Entonces, vamos a verla, ¿ya? ¿Qué les parece? Me queda todavía casi 5 minutos, lo voy a resolver. Voy a compartir. Voy a estar la resolución. Y nada más ya. A ver, acá estamos. Voy a aumentarle un poquito el zoom. Y vamos a ver. Pregunta 2. Ya, la 1, la 2 y la 9, ¿ya? ¿Está bien? La 1. Oración compuesta. Respuesta a la E. ¿No? ¿Por qué? Porque hay dos predicados. Había ballenas, un predicado. Existencia de ballenas. Segundo predicado, navegaban los biólogos. Son dos predicados. No forman perífrasis.
¿ya? No hay perífrasis, había ballenas navegaban. La perífrasis siempre es unir los verbos, o sea, están unidos los verbos. Entonces la E es la que tiene oraciones, tiene dos verbos, cada uno es un predicado, cada uno tiene un significado, pero en cambio en las otras sí hay perífrasis. Van a tener que trabajar, es perífrasis, ha sido refaccionada, habrían ingresado, debería estar. Todas ellas son perífrasis de oración simple. En el número 2, es sobre predicado nominal y predicado verbal, ¿no? Entonces acá nos dice en esta clase de oración, predicado nominal. Predicado nominal. ¿Qué es el predicado nominal? La que se encuentra en la alternativa D. Tienes el verbo estar y tienes el participio diseñado. Recuerda, ¿no?, que el verbo copulativo es la clave para un predicado nominal, como ser, estar o parecer. Y además, si tú tienes el ser más el participio, ya no es predicado nominal. ¿Ya? Si yo digo, fue diseñado por, ¿no? Fue aplaudido, fue felicitado, eso ya no es predicado nominal. Pero si tienes estar, ¿ya?, más participe, está diseñado, está enamorado, está preocupado, está enojado, esos sí son predicados nominales. ¿Ya? Entonces, está diseñado, sí, predicado nominal. En cambio, las otras, por ejemplo, fueron repetidas, es pasiva, porque tienes el verbo ser, ser repetida. Habían estado explorando, esto es tiempo progresivo continuo, estar explorando con gerundio. Esto, el gerundio siempre va a estar pues en un predicado verbal. Hizo el recorrido, bueno, hizo, ya sabes que es predicado verbal, no es el verbo ser, estar, ¿no? Y la E estuvo siendo cuestionada, esta es una perífrasis de pasiva, ser cuestionada, esta es pasiva. Ya cuando tú veas el ado, ida, ¿no?, con un ser, como siendo, ser, fue, fueron, siempre va a ser de predicado verbal. ¿Por qué? Porque es pasivo. Ahora, vamos a ver otra pregunta, que era la 9. Ya. Ah, sí, esta sí me acuerdo que preguntar. Las oraciones compuestas presentan más de un verbo en forma personal o no personal. ¿Eso qué significa? Que tus verbos pueden estar en personal, ¿no? Por ejemplo, yo amo a mi perro y tú amas a tu gato. Ahí hay dos verbos. Yo amo y tú amas. Los dos están en personal porque es primera persona yo y tú amas segunda persona tú. Los dos son personales. Ahora, puede que no aparezcan en personal. Por ejemplo, yo quiero vivir en Arequipa. Ya está, yo quiero vivir en Arequipa. Esa es oración compuesta. El verbo quiero está personal, porque es yo quiero. Puede ser tú quieres, él quiere, ¿no? Está conjugado con persona. Por eso se llama personal. Pero vivir no está conjugado de persona. Por eso se dice que está en no personal, está en infinitivo. Pero a pesar de ello, es oración compuesta, ¿no? Porque el verbo querer es un verbo volitivo, nunca forma un auxiliar, siempre es una oración compuesta. Eso es. Entonces, ¿qué nos dice? Marca donde hay una oración compuesta. Dice, ¿no? España ha donado, mira, todo está subrayado. Ha donado es perífrasis verbal de pasado perfecto compuesto. Solían conversar, perífrasis de habitualidad, oración simple. Quieren abrir, oración compuesta. ¿Por qué? Porque quieren nunca es auxiliar, es un verbo volitivo. Así que los dos verbos, quieren y abrir, son verbos principales, no son auxiliares. Quieren está personal, porque dice ellos quieren, tiene persona, abrir está en no personal infinitivo. Pero eso es normal, eso puede ocurrir en una compuesta. Y la última, para identificar, identificar está en infinitivo, a los responsables revisaron las cámaras, revisaron está en personal. No forman perífrasis, es oración compuesta. La 3 y la 4 es la opción que presenta estas dos oraciones compuestas, pero la 1 y la 2 no, porque son perífrasis, son oraciones simples. Y ahí está la explicación. No sé si respondí la pregunta, si tienen alguna más o algo más. Bueno, estamos en el minuto final y ya casi hemos terminado. Hoy día sigue medio calor, chicos. Me cansé. Díganme, preguntas. ¿Todo claro? ¿Cómo les fue la clase anterior? Todo bien. Ya. Muy bien. Perfecto. Bien, muchachos. Bueno, algo más, ¿sí? En la parte final de su
cuadernillo, ustedes tienen ejemplos, ¿ya? Yo los invito a ver siempre esto porque a veces del ejemplo se aprende más. Están los ejemplos de estos tipos de oraciones que los pueden ayudar. ¿Ya? Acá tengo resaltado el conque porque muchas veces el conque es el que viene en los exámenes y sin embargo no es una palabra que se use muy a menudo. Por eso lo resaltaba, ¿no? Bueno, y lo demás está correcto. Bien, muchachos. De no haber más preguntas, hemos terminado la clase. Les agradezco por su participación y los invito a continuar estudiando con el ánimo siempre arriba. Ya nos falta poco para terminar el ciclo y eso es bueno porque ha sido un ciclo de gran esfuerzo para mí y para ustedes también el poder llevar a cabo este ciclo porque he faltado varias veces, discúlpenme ya, pero ustedes saben que he tenido muchas cosas pendientes, ¿no? Para mi desarrollo profesional sobre todo. Les agradezco la confianza y sobre todo la paciencia, ¿no? Nos vemos en unos días, que les vaya muy bien. ¿Les doy las claves? ¿Quieren las claves? Les dejo las claves. Ya, les dejo los números ahí. No les suelo dar las claves porque ustedes tienen que asistir a consultas académicas, pero si desean se las doy. ¿Ya? Uno, y no veo. Uno E, voy a tratar de hacerlo rápido. Dos E. 3C, se lo estoy escribiendo aquí en el chat, porfa, ¿ya? Luego ustedes lo pasan. 4A, 5D, 6D, se quedó 7D, 8A, 8A, 9C, 10B, 11E, y la última, 12 casi. Ahí está. ¿Ya? ¿La copias? Por favor, Elder. Bueno, ahí está, y se las dejo. Me falta una coma entre la 9 y la 10, pero bueno, ya ustedes saben la respuesta. Muchas gracias, chicos. Que tengan un bonito día. Les mando un abrazo fuerte y, bueno, sigan estudiando, ¿sí? Muchas gracias.